Buen día, el día de hoy voy a hablar con respecto a la anatomía y valoración de la vía aérea. Mi nombre es Jessica Vianney, médico residente de anestesiología de primer año en el Hospital Regional General Ignacio Zaragoza. Como introducción, veremos que el manejo de la vía aérea es una de las responsabilidades fundamentales del anestesiólogo. Debe de tener una vía aérea permeable y asegurar la ventilación y oxigenación adecuada, principalmente ya que se realiza una anestesia general en donde el paciente va a ser incapaz de tener reflejos protectores de la vía aérea y de ventilar por sí mismo, por lo cual sí es importante el que se maneje y se asegure una vía aérea permeable. En 1993 la ASA publicó las primeras guías para el manejo de la vía aérea difícil y se va a definir la vía aérea difícil como una situación clínica en la que un anestesiólogo formado de manera convencional va a experimentar una dificultad para ventilar la vía respiratoria superior a través de una mascarilla, una dificultad para la intubación traqueal o se pueden presentar ambas, lo cual sería un escenario crítico y para esto hay algoritmos de vía aérea difícil y lo que se puede realizar en caso de presentar este tipo de complicaciones. Vamos a comenzar hablando con la anatomía funcional de la vía respiratoria. Comencemos con la cavidad nasal, la cual va a empezar desde la narina, va a tener la abertura externa de las vías nasales. La cavidad nasal se va a dividir en la fosa nasal derecha e izquierda por el tabique nasal, que los va a dividir de manera medial. Va a formar la pared interna de cada vía y este tabique va a estar formado por cartílago septal en su parte anterior y por los dos huesos nasales en su parte posterior. Principalmente va a ser por el etmoides y el búmer, el etmoides de manera superior y el búmer va a estar de manera inferior. Puede existir en algunas personas adultas o en niños una desviación del tabique nasal, lo cual pudiera generar un poquito de dificultad para poder introducir alguna vía nasal, ya sea un tubo nasotraqueal o una cánula nasal. Entonces, siempre antes de pasar algún instrumento por la fosa nasal, se debe de determinar qué lado es el más permeable. En algunas ocasiones el lado derecho es muchísimo más permeable que el izquierdo, pero esto puede cambiar a lo largo inclusive del día. Hay veces que uno de los dos está un poquito más dilatado que el otro. Entonces sí, siempre es importante determinarlo. Se pueden utilizar vasoconstrictores por vía tópica para evitar la epistaxis, ya que recordemos que la nariz está irrigada, está demasiado irrigada, principalmente el plexo de Kieselbach, que es el que se encuentra de manera anterior y el que principalmente sangra al momento de realizar una instrumentación por esta vía. También va a tener 3 cornetes, que son los que estamos viendo en la imagen: el cornete superior, medio e inferior. El meato inferior, que se va a encontrar entre el cornete inferior y el suelo de la cavidad nasal, va a ser la vía preferida para el paso de dispositivos de la vía respiratoria nasal. En caso de que lleguemos a colocar mal algún dispositivo por vía nasal, podemos ocasionar algún daño en estos cornetes. Entonces sí es importante mantenerlos bien y pues tratar de no dañar estas estructuras. El techo de la cavidad nasal va a estar formado por la lámina cribiforme del hueso etmoides. Esta lámina va a ser una estructura bastante frágil y en caso de que se fracture, ya sea pues por un traumatismo, puede dar lugar a una comunicación entre la cavidad nasal e intracraneal y aquí lo que tendríamos sería una fuga de líquido cefalorraquídeo. Entonces, tener bastante cuidado con este tipo de traumatismos. La cavidad bucal. Bueno, la cavidad bucal
principalmente como la vía nasal es una vía bastante traumática, o puede ser una vía traumática, se ha preferido utilizar la cavidad bucal para introducir o para manejar la vía aérea. ¿Qué es lo importante de la cavidad bucal? Bueno, todo, ¿no? Pero principalmente que hay una apertura bucal adecuada. Esto lo podemos conseguir rotando la articulación temporomandibular y abriéndola por deslizamiento hacia enfrente o hacia anterior, lo cual se llama también protrusión o subluxación. Y esto nos haría tener una mayor apertura bucal. Nos puede ayudar tanto como para la ventilación como para la intubación. La cavidad bucal va a conducir a la bucofaringia y se va a encontrar limitada en su borde inferior por la lengua. Es importante también la lengua, ¿por qué? Porque la lengua puede tener a lo mejor macroglosia, lo cual nos dificulte la laringoscopía. Entonces hay que tener bastante precaución al momento de la valoración y saber si, por ejemplo, nuestro paciente presenta macroglosia o alguna enfermedad que genere el que la lengua puede estar hasta edematizada, saberlo y tener los protocolos para una vía aérea difícil en ese caso. Entonces, en el borde superior va a estar limitada por los paladares duro y blando. El paladar duro va a estar formada por partes del maxilar y del hueso palatino. Va a formar los 2/3 anteriores del techo de la boca, el paladar blando, que también se determina velo palatino. La lengua va a estar anclada a varias estructuras, es un órgano muscular, va a estar formado por varios músculos y lo más relevante pues va a ser el músculo genioglosso que va a conectar la lengua con la mandíbula. En el caso de que se haga la maniobra que comentábamos, el empujón mandibular, se va a mover la mandíbula y la lengua que está unida a ella en sentido anterior, y esto va a ayudar a que se alivie la obstrucción de la vía respiratoria que se va a causar por el desplazamiento posterior de la lengua a la bucofaringe. Entonces vamos a generar que la lengua sea un poquito más anterior y por lo tanto no se genere obstrucción bucofaringe. Por debajo de la lengua van a estar los músculos miloioideos que van a separar el suelo de la boca en el espacio sublingual por arriba y el espacio submentoniano por abajo. En caso de que se llegara a formar, por ejemplo, una angina de Ludwig o algún hematoma en este espacio, lo puede provocar una elevación y desplazamiento posterior de la lengua, lo cual nos daría una obstrucción de la vía respiratoria y nos daría una ventilación difícil y también una instrumentación difícil de la vía aérea. Ahora, continuando con la faringe va a ser una estructura que va a comunicar tanto la vía digestiva como la vía aérea. Entonces, se va a extender desde la base del cráneo hasta el nivel del cartílago cricoides y va a conectar la cavidad nasal, la bucal, con la laringe y el esófago. Va a tener una pared posterior que va a estar compuesta por la fascia bucofaringe y esta va a separar la faringe del espacio retrofaringeo. Si nosotros provocamos, por ejemplo, una laceración al momento de introducir una sonda nasogástrica o una sonda traqueal, podemos lacerar esta fascia. El músculo faríngeo, los músculos faringeos van a ayudar a mantener la permeabilidad de la vía respiratoria en el paciente despierto. Entonces, si por ejemplo nosotros utilizamos bloqueadores neuromusculares, pues estos músculos van a estar relajados y por lo tanto no se va a encontrar una protección adecuada de la vía aérea. La faringe se puede dividir en 3 partes: la nasofaringe, la bucofaringe y la hipofaringe, como lo observamos en la imagen. Y por ejemplo, la nasofaringe va a acabar en el paladar blando y esta región también se va a denominar como cierre velofaringeo. Va a ser un lugar
frecuente de obstrucción de la vía respiratoria en pacientes despiertos y anestesiados. Las paredes laterales van a contener los pliegues palatoglosos y los pliegues palatofaringios, también denominados como pilar anterior y posterior de las fauces amigdalinas. Estos pliegues van a tener las amígdalas palatinas. En el caso de que haya una hipertrofia de estas amígdalas, puede provocar también una obstrucción respiratoria. La base de la lengua se va a situar en la cara anterior de la bucofaringe y va a estar conectada al epiglotis por los pliegues glosoepiglóticos. Y van a tener espacios pareados que se denominan como valéculas. Y la hipofaringe va a empezar a nivel de la epiglotis y va a terminar a nivel del cartílago cricoides, donde continúa con el esófago. Como vemos, algunos de los músculos constrictores de la faringe, los músculos constrictores que es el superior, medio e inferior, y está el músculo salpingofaringio, el músculo palatofaringio y el músculo estilofaringio. Como vemos, aquí también están las divisiones, la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe, la cual va a continuarse con el esófago. Vemos que termina a nivel de del cartílago cricoides, la porción de la hipofaringe. Entonces vamos a ver la irrigación de la faringe. Va a ser la arteria tonsilar, que es una rama de la arteria facial, la vena palatina externa, el plexo venoso faringio y el plexo nervioso faringio. Esa va a ser su inervación. Ahora, la laringe va a ser una estructura bastante compleja que va a estar formada por cartílago, músculo y ligamentos. Dentro de sus funciones principales, pues es la fonación y obviamente la protección de la vía respiratoria, de la vía aérea. Van a ser 9 cartílagos conectados por membranas y ligamentos. Los cartílagos van a ser 3 pares y 3 únicos. Los pares van a ser el aritenoides, los corniculados y los cuneiformes, y los únicos va a ser la epiglotis, la tiroide, el cartílago tiroides y el cartílago cricoides. En estas dos imágenes podemos observar a la laringe como esta estructura que está conectando la faringe con la tráquea. Es un órgano bastante importante, como lo comenté, para la fonación y para la protección de la vía aérea. Entonces, el cartílago tiroides va a ser el apoyo de la mayoría de las partes blandas de la laringe. Como vamos a ver, va a ser como forma de escudo. Y, por ejemplo, podemos encontrar algunas referencias anatómicas como la prominencia laringea asociada, que es lo que le llaman que la manzana de Adán o la nuez, se van a encontrar en la parte anterior del cuello y van a servir como una referencia importante para técnicas percutáneas sobre la vía respiratoria, así como también para los bloqueos del nervio laringio. El cartílago cricoide se va a encontrar a nivel de la sexta vértebra cervical y va a ser el límite inferior de la laringe. Va a estar conectado en su parte anterior con el cartílago tiroides por la membrana cricotiroidea. Va a ser el único anillo cartilaginoso completo en toda la vía respiratoria. Los cartílagos aritenoideos van a estar articulados con la porción posterior del cricoides y van a ser la inserción posterior de las cuerdas vocales. Si, por ejemplo, nosotros observamos ahorita más adelante las imágenes con la laringoscopía directa, la laringe se va a comenzar con la epiglotis. Es lo primero que vamos a observar de la laringe. Esta epiglotis pues va a ser una estructura cartilaginosa que va a servir como un borde anterior a la entrada laringea. Esta va a funcionar para desviar el alimento de la laringe durante el acto de la deglución.
y la superficie anterior de la epiglotis va a estar unida al borde superior del hueso yoides por el ligamento yoepiglótico. La entrada laringea también va a estar limitada por los pliegues aritenoepiglóticos en los lados y por los cartílagos corniculados y la escotadura interaritenoidea que se va a encontrar por detrás. El espacio inferior que se encuentra en la entrada laringea por debajo del borde inferior del cartílago cricoides va a ser la cavidad laringea. Vamos a observar los pliegues ventriculares, que también se denominan pliegues vestibulares o cuerdas vocales falsas. Y por debajo de ellos se van a encontrar las cuerdas vocales verdaderas, que se van a unir a los aritenoides en la parte posterior y al cartílago cricoides en su parte anterior. Y se van a unir para formar la comisura anterior, que es lo que observamos durante la laringoscopía directa o la laringoscopía indirecta. El espacio que se va a encontrar entre las cuerdas vocales se denomina glotis y la porción de la cavidad laringea que está por encima de la glotis se denomina vestíbulo y la porción que está inferior a estas cuerdas vocales se va a conocer como subglotis. Como observamos acá, en estas dos imágenes vamos a observar el hueso yoides que va a estar uniendo algunos ligamentos. Observamos la membrana tiroidea y la prominencia laringea, que esta es una referencia importante, como comentamos. Esta prominencia laringea es mucho más sencilla encontrarla en hombres que en mujeres, ya que es muchísimo más prominente. En ocasiones, cuando se requiere una vía aérea instrumentada, es complicado, por ejemplo, con las mujeres a veces determinar esta prominencia laringea. Entonces, aquí también observamos algunos de los cartílagos traqueales que se van a unir con el cartílago cricoides, que sería el límite inferior de esta laringe. Por detrás igual observamos también el cartílago epiglótico, la entrada a la laringe. Observamos cómo se están uniendo los demás cartílagos con algunos ligamentos y aquí también observamos los principales músculos de la laringe, el cricotiroideo y el ligamento cricotiroideo medio. Estos son importantes tanto para aducir como para abducir las cuerdas vocales, lo cual nos daría un cierre de la glotis o una apertura de la glotis. Aquí estamos observando cómo se observaría igual en una laringoscopía directa, se observaría esto, que serán las cuerdas vocales. Principalmente, pues la primera estructura que se va a observar va a ser la epiglotis. Como vemos, por arriba está la base de la lengua, que la tenemos al momento de la laringoscopia que llevar hacia anterior, lo cual nos va a llevar a observar la epiglotis. Por debajo de la epiglotis vamos a observar los pliegues vestibulares y los pliegues vocales, que son los que se observan más grises y que denominamos como también las cuerdas vocales verdaderas. Y se observa pues la glotis. Aquí se alcanza a observar parte de la tráquea y como observamos, si hay fonación o hablamos, las cuerdas vocales se van a cerrar y al momento de la respiración las cuerdas vocales se van a abrir. Como tal, la inervación de la vía aérea laringotraqueal es importante porque con esta podemos realizar podemos saber qué nervios se van a bloquear en el caso de realizar a lo mejor una intubación con el paciente despierto, o qué nervios se pueden lesionar, porque también es una complicación o pueden haber complicaciones de la laringoscopía y principalmente lesionar pues este tipo de nervios. Los más importantes es el nervio laringeo recurrente y el nervio laringeo externo, que va a ser el que nos va a
inervar el cartílago cricotiroideo, el músculo cricotiroideo. Entonces, el nervio glosofaringeo, que es el par craneal número 9, no va a tener ninguna inervación motora, pero nos va a dar la porción sensitiva del tercio posterior de la lengua, la epiglotis. Aquí me equivoqué, es epiglotis de la parte rostral y la faringe. El nervio vago, que nos va a dar tanto el nervio laringeo recurrente como la rama interna y externa. En el caso del nervio laringeo recurrente, que es el par que viene del nervio vago, que es el par craneal número 10, nos va a dar una inervación motora que va a ser de casi todos los músculos de la laringe, excepto el cricotiroideo, que ese nos lo va a dar la rama externa del nervio laringeo superior. Entonces, también nos puede dar inervación sensitiva para la laringe y la tráquea de la superficie mucosa. La rama interna del nervio laringeo superior nos va a dar la sensibilidad de la epiglotis de manera dorsal y de las cuerdas vocales. Y la rama externa del nervio laringeo superior, como les comenté, nos va a dar la inervación motora del músculo cricotiroideo. Entonces, los principales músculos, pues el cricotiroideo, que va a estar inervado por el nervio laringeo externo, lo que nos va a realizar va a estirar y tensar el ligamento vocal. El tiroaritenoideo, el resto de los músculos, como lo comenté, van a estar inervados por el nervio laringeo recurrente. Por eso cuando se realiza una ablación de este nervio, lo que puede tener el paciente pues es ronquera, la fonación va a estar alterada, y en el caso de que esté bilateral, porque recordemos que hay dos nervios, un derecho y un izquierdo, nos pudiera dar problemas inclusive con la protección de la vía aérea. El músculo tiroaritenoideo va a relajar el ligamento vocal, el cricoaritenoideo posterior va a abducir los pliegues vocales, el cricoaritenoideo lateral va a aducir los pliegues vocales, el aritenoideo transverso y oblicuo va a aducir los cartílagos aritenoideos y al aducir la porción intercartilaginosa de los pliegues vocales y se va a cerrar la hendidura glótica. El músculo vocal nos va a relajar el ligamento vocal posterior y puede mantener o aumentar la tensión en la porción anterior. Entonces estos músculos pues nos van a dar de manera muy compleja la fonación y obviamente también la protección de la vía aérea al cerrar la glotis. Esto también puede presentarse, por ejemplo, cuando se realice como protección de una broncoaspiración, porque al momento de tener a lo mejor agua, saliva, sangre, lo que se realiza pues es una constricción de estos músculos, de los músculos que van a cerrar los pliegues vocales para que se encuentre cerrada la glotis y no entre ni alimentos, ni saliva, ni sangre para la vía aérea. La tráquea pues va a ser igual un órgano cartilaginoso, va a estar formado por, se menciona que son anillos traqueales, pero no van a ser anillos cerrados, ya que van a encontrarse abiertos por la parte posterior. Entonces van a ser semicírculos, aproximadamente de 16 a 20 cartílagos traqueales, y va a ser una conexión que, bueno, va a ser un tubo que va a conectar la laringe con los bronquios. Puede haber también a lo mejor un traumatismo de la laringe en el cual pues hay una comunicación de la vía aérea con el exterior. Entonces es importante localizar este tipo de anomalías.
Y como tal, los pulmones, bueno, van a estar formados por los bronquios principales, que va a ser el bronquio principal derecho, el bronco principal izquierdo, y se van a estar dividiendo de manera dicotómica, es decir, de dos en dos, hasta llegar a los bronquiolos terminales, que serían los bronquiolos que van a comunicar con los alveolos para realizar la hematosis o el intercambio alveolo capilar. Entonces, como vemos, se van a ir subdividiendo. Como comenté, el bronquio principal derecho va a ser más vertical, va a ser la continuación de la tráquea a nivel de la carina, se va a dar la división de los bronquios, el bronquio derecho y el izquierdo. Al momento de esta división y cuando, por ejemplo, nosotros instrumentamos la vía aérea, puede haber riesgo de que el tubo endotraqueal se vaya principalmente hacia el bronquio derecho, ya que va a ser una continuación, como comento, de la tráquea, o sea, va a ser más vertical. En cambio, el izquierdo va a ser más horizontal y va a ser más difícil entrar en este bronquio de manera selectiva al momento de hacer la intubación. Entonces es importante que al final de la intubación endotraqueal se verifique si ambos pulmones se insuflan y si no están insuflándose los dos, sacar el tubo para poder, para que no llegue a nivel del bronquio derecho. Entonces, como vemos, los bronquios se van a estar dividiendo de manera dicotómica, cada bronquio. Entonces el bronquio principal derecho se va a dividir a su vez en un bronquio apical, en un bronquio posterior, bronquio anterior, y como comento, van a ser divisiones dicotómicas hasta llegar a los bronquiolos terminales, que es donde se va a realizar el intercambio gaseoso. Ahora, como tal, la valoración de la vía aérea. Tenemos componentes importantes durante la exploración física de la vía respiratoria. Vamos, al momento de realizar una valoración preanestésica, pues uno de los puntos fundamentales que se deben de realizar. Se va a observar de manera visual la cara, el cuello, si el cuello es ancho, si el cuello es largo, si la tráquea se observa muy anterior. Se va a observar el tamaño pues del cuello. En caso de que sea un cuello corto, pues se va a dificultar más la instrumentación de la vía aérea. En caso de que sea un cuello muy ancho, se puede tener problemas tanto para la ventilación como para la intubación. Entonces es importante determinar la vía aérea durante la consulta preanestésica. Es uno de los puntos más importantes de la valoración. Vamos a evaluar también la apertura de la boca, ya que una apertura de la boca muy pequeña, en este caso menor a 3 centímetros, nos puede también dificultar la laringoscopía y por lo tanto la instrumentación de la vía aérea. También se va a evaluar la anatomía bucofaringea y de la dentadura, si hay o no dientes, si tiene dientes flojos, si tiene problemas con, por ejemplo, con hacer prognatismo, si tiene la valoración, por ejemplo, de Malampati, que es importante también, que nos va a determinar si es o no una vía aérea complicada. La evaluación del arco de movilidad del cuello, ya que también se pueden encontrar patologías en las cuales haya rigidez al momento de realizar la extensión, la hiperextensión del cuello para alinear los ejes. Puede haber también alguna fractura cervical, lo cual nos limitaría también este movimiento, porque al momento de realizar esta instrumentación y si nosotros hacemos hiperextensión en un traumatismo, digamos, cervical, lo que podemos hacer pues es mayor daño en la columna cervical. La evaluación también del espacio submandibular y la evaluación de la capacidad del paciente para deslizar la mandíbula en sentido anterior.
ya que también nos dificultaría la instrumentación, ya que, como comentamos, la lengua se iría más posterior y nos generaría obstrucción tanto para la ventilación como para la instrumentación de la vía aérea. Hay algunas condiciones que van a que van a tener implicaciones para el manejo de la vía aérea. Algunos de los riesgos de mayor dificultad para la laringoscopía y la ventilación con mascarilla o la ventilación de la vía aérea supraglótica, pues va a estar el antecedente de un manejo fallido traumático de la vía aérea. Esto se puede presentar como un daño dental, que durante la laringoscopía se haya dañado los dientes. Esto puede ser por a lo mejor una apertura bucal demasiado pequeña, que haya ardor prolongado de la vía aérea después de una anestesia previa, que haya antecedente de cirugía de cabeza, cuello, radioterapia, ya que esto nos puede generar a lo mejor que haya dificultad para la introducción de la vía. Algunos síndromes congénitos o adquiridos, de los cuales ahorita vamos a hablar, que tenga patología supraglótica como una apnea obstructiva del sueño. Este es un antecedente importante porque también si el paciente presenta ronquidos o una apnea, pudiera dificultar la ventilación con mascarilla. Que tenga una hiperplasia de amígdala lingual, que tenga una patología aguda de la vía aérea, como por ejemplo un quiste o un tumor, que haya sangrado, que tenga estridor, y alguna enfermedad de la columna cervical o rango de movimiento limitado, ya que, como comenté, no nos va a ayudar a alinear los ejes. En el caso de que haya una enfermedad de la articulación temporomandibular, ya que también, como comentamos, podemos no realizar la subluxación adecuada, con lo cual no nos permitiría liberar esa obstrucción que nos puede generar la lengua. En el caso de que haya un mayor riesgo de aspiración, pues el que el paciente haya consumido alimentos recientemente, el que tenga un traumatismo agudo, que tenga una patología gastrointestinal aguda, un tratamiento narcótico agudo, porque el paciente pues, no va a estar consciente, entonces pueda que tenga una broncoaspiración. También en el caso de que el paciente pues, esté alcoholizado, también va a disminuir los reflejos protectores de la vía aérea. En el caso de que tenga reflujo gastroesofágico, que haya estado admitido en una unidad de cuidados intensivos. En el caso de mujeres embarazadas, como se ha platicado en otras clases, el posparto inmediato también nos puede dar un riesgo mayor de aspiración. Y en el caso de que se presente gastroparesia, esto relacionado con enfermedades sistémicas como diabetes mellitus, enfermedad de la colágena vascular, enfermedad de Parkinson avanzada. Dentro de los procesos patológicos que pudieran causar implicaciones o manejo de la vía aérea, pues dentro de los congénitos va a estar el síndrome de Pitt-Robin, el cual se puede presentar con micrognatia, macroglosia, glosoptisis, el paladar hendido. El síndrome de Treacher-Collins, que nos puede dar una hipoplasia malar y mandibular, una microstomía y una atresia coanal. El síndrome de Down, que también nos va a presentar macroglosia, microcefalia y anomalías de la columna cervical. El síndrome de Klippel-Feil, el cual puede dar una fusión congénita de las vértebras cervicales y pues limitar el rango de movilidad. Cretinismo nos puede dar macroglosia, compresión o desviación de la laringe o de la tráquea por el bocio, y el síndrome de Cri-du-Chat o de maullido de gato, que nos puede dar micrognatia, laringomalacia y estridor. En el caso de infecciones adquiridas, como por ejemplo la epiglotitis, nos puede dar edema epiglótico y dificultarnos la laringoscopia y la introducción de un tubo endotraqueal. El croup también nos puede dar un edema laringio. La papilomatosis, en el caso de que haya papilomas muy grandes que nos obstruyan la vía aérea. Un absceso intraoral retrofaringio que puede tener distorsión, estenosis de la vía aérea y nos puede dar trismos. La angina de Ludwig, que también igual nos va a dar distorsión, estenosis de la vía aérea y trismos. En el caso de la artritis reumatoide o de la espondilitis anquilosante, pues van a tener rangos de movilidad restringidos. Y en el caso de la artritis reumatoide, una inestabilidad atlantoaxial.
En el caso de tumoraciones, pues puede haber un higroma quístico, un lipoma, un adenoma y el mismo bocio, lo cual nos puede dar distorsión y estenosis de la vía aérea. El carcinoma de la lengua, laringe tiroides, también nos puede dar distorsión, estenosis de la vía aérea y también nos puede dar fijación de la laringe a tejidos adyacentes. En el caso de traumatismos, nos puede dar tanto edema como hemorragia de la vía aérea, lo cual nos dificulte observar a la laringoscopia las estructuras. Y también en el caso que haya fracturas inestables faciales o mandibulares, inclusive también nos puede dar daño intralaringio. La clasificación de Mallampati, en esta se van a observar las estructuras que se ven al momento de realizar una apertura bucal. Se le va a pedir al paciente que abra la boca y que se le puede pedir que realice una fonación. Al momento de realizar esto, pues se va a elevar las estructuras y se van a poder apreciar de mejor manera. La clase 1 se van a visualizar los pilares de las fauces, la úvula y el paladar blando. En la clase 2 se va a observar la base de la úvula y el paladar blando. En la clase 3 se va a observar solo paladar blando y en la clase 4 se va a observar solo paladar duro. Se determinó en algún momento que puede haber una clase 0 en la cual se alcanza a apreciar la epiglotis y lo cual nos predice una laringoscopía muy fácil. La escala de Pattil-Aldrete va a ser la distancia tiromentoniana. La clase 1 va a medir más de 6.5 centímetros y nos predice una laringoscopia y una intubación traqueal sin dificultad. La clase 2 va a ser de 6 a 6.5 centímetros y aquí vamos a encontrar una laringoscopia y una intubación con cierto grado de dificultad. En el caso de una clase 3, esto nos va a determinar que sea menor de 6 centímetros y una laringoscopia y una intubación bastante complejas. La distancia esternomentoniana, pues como su nombre lo dice, va a ir del esternón al mentón y va a ser en hiperextensión del cuello. Si esta distancia mide más de 13, la intubación endotraqueal no va a tener dificultad. Si mide entre 12 y 13, que es una clase 2, va a tener leve dificultad. Si es una clase 3 que esté entre 11 y 12, va a tener moderada dificultad. Y si es una clase 4 menor a 11, va a ser bastante complicada la intubación endotraqueal. La distancia interincisiva le vamos a pedir al paciente, inclusive se puede pedir que los 3 dedos, el índice anular y medio, se introduzcan de manera vertical en la boca. Esto nos daría una buena apertura bucal. Y también se puede medir, obviamente con una regla. En el caso de que sea una clase 1, pues van a ser más de 3 centímetros, igual una predicción de una intubación no difícil. La clase 2 de 2.6 a 3 centímetros, la clase 3 de 2.5 a 2 centímetros, lo cual dificultaría mucho la visualización de estructuras. La clase 4 que sea menos de 2 centímetros, pues va a ser una intubación bastante complicada, muy complicada. La clasificación de Bilhaus-Dor, en donde se observan los rangos de movilidad de la articulación atlanto-occipital. Aquí le vamos a pedir al paciente que primero pues va a estar de manera vertical y la posición neutra del cuello, posteriormente va a hacer una hiperextensión y se va a medir el ángulo que se forme entre la posición neutra a la hiperextensión del cuello, lo cual debe de darnos un rango de movilidad de al menos de 35 grados. Si este arco está reducido a un tercio de esta movilidad, va a ser un grado 2. Si está reducido a la mitad de esta movilidad, va a ser un grado 3. Y si el paciente no puede realizar una extensión, pues va a ser una movilidad nula, entonces va a ser un grado 4. El grado 3 y el 4 van a predecir una intubación bastante difícil. En el caso de la clasificación de Cormalin, esta se va a determinar al momento de la laringoscopía directa o indirecta. Va a expresar los grados para visualizar la glotis con la laringoscopia directa,
como observamos en la figura A, se va a observar en grado 1, en donde vamos a exponer toda la glotis. Se observan los pliegues vestibulares y se observan las cuerdas vocales, que son las grisecitas que se alcanzan a ver. La epiglotis, que está en la parte superior. Y bueno, este es un Cormack 1, una intubación bastante fácil. En el grado 2 solo se va a visualizar la parte posterior de la glotis, que se va a observar la comisura posterior y la aritenoides. Entonces solamente se van a observar estas porciones. En el grado 3 solamente se va a observar la epiglotis y en el grado 4 la epiglotis no se va a ver. Entonces el grado 3 y el 4 pues pueden implicar una laringoscopía difícil. Un análogo de la escala de Cormack-Klein es la escala de Pogo, en donde vamos a medirlo por medio de porcentajes. Se van a reemplazar los grados 1 y 2 de la escala de Cormack-Klein por grados de visualización glótica y va a variar del 0 al 100%. El 0 sería que no hay una apertura glótica y el 100% que se observa completamente la glotis hasta la comisura anterior, y de ahí vamos a disminuir el porcentaje. Existen algunas valoraciones como la valoración 332. El primer 3 va a evaluar el grado de la apertura oral y el tamaño de la mandíbula en relación con la posición de la laringe y el cuello, como lo observamos en la imagen. Entonces el primer 3 va a ser el grado de apertura bucal, que van a ser 3 traveses de dedo como mínimo, como observamos en la primera imagen. El segundo 3 va a ser la distancia entre la protuberancia del mentón y el hueso hyoides. Igual este tiene que ser alrededor de 3 traveses de dedo, aproximadamente 5 centímetros. Va a ser a lo largo del piso de la mandíbula. Esto nos va a indicar pues si la tráquea está demasiado anterior y nos puede generar una intubación un poco más compleja. Entonces aquí 3 traveses de dedos o alrededor de 5 centímetros. Y por último, el 2 va a ser la posición de la laringe en relación con la base de la lengua. Es el espacio submentoniano. Este debe de medir alrededor de 2 traveses de dedos entre el hueso hyoides y el borde superior del cartílago tiroides, que este se valora en una hiperextensión del cuello y va a ser, como lo mencioné, de 2 traveses de dedos. Esto nos puede indicar, por ejemplo, una valoración, una intubación, una predicción de una intubación difícil en caso de que las medidas sean menos de las que estamos comentando. La escala de Wilson va a medir los factores de riesgos y niveles de riesgo. En el caso del peso, que sea menor a 90 kilogramos, es un riesgo 0, de 90 a 110 kilogramos, un riesgo 1, mayor de 110 kilogramos va a ser un riesgo 2. El rango del movimiento de cabeza y cuello más de 90 grados va a ser un riesgo 0, de 90 grados un riesgo 1 y menos de 90 un riesgo 2. El movimiento de la mandíbula o la distancia interincisiva, la subluxación, en caso de que sea mayor a 5 o mayor a 0, la subluxación sería un 0 y así 1 y 2. La mandíbula hendida, que sea normal, moderado o severo. La protrusión de la arcada dentaria maxilar, normal, igual, moderado, severo. Otra valoración es la escala de protrusión de la mandíbula. La clase A va a ser que los incisivos inferiores van a ser protruidos por delante de los incisivos superiores. Se le puede pedir al paciente también que muerda su labio superior. Si el paciente es capaz de morder su labio superior, pues va a ser una clase A. Si el paciente no puede morder su labio superior, pero quedan de manera que coinciden los incisivos superiores con los inferiores, va a ser una clase B. Y en el caso de que el paciente no pueda ni siquiera alinear los dos incisivos, pues va a ser una clase C, y lo cual nos va a predecir también un manejo difícil de la vía aérea. Existe algunos criterios para valorar también el riesgo de ventilación difícil. Los anteriores pues son riesgos para una intubación difícil, para un manejo de la vía aérea difícil, como predictores. Y estos son predictores, pero de una ventilación difícil. 1, la presencia de barba, un índice de masa corporal mayor a 26, que haya presencia de dentulia,
que haya una edad mayor a 55 años, que el paciente tenga una historia de ronquidos y que tengan dos o de estos factores va a indicar la alta probabilidad de una ventilación difícil. El IPID nos va a sumar varios de estas valoraciones anteriores que presenté y nos va a dar una puntuación. Las principales que utiliza pues va a ser el Malampati, el Patil-Aldrete, la distancia esternomentoniana, la apertura de los interincisivos y la protrusión mandibular. Se le va a dar un puntaje a cada uno de estos de acuerdo a la presentación y el puntaje final de 5 a 7 va a ser una intubación fácil, de 8 a 10 va a ser una discreta dificultad, pero no se van a requerir maniobras adicionales. De 11 a 13 va a tener una franca dificultad y va a requerir hasta 2 intentos con ayuda de 1 o 2 maniobras adicionales. Del 14 al 16 va a tener gran dificultad y se van a requerir más de 2 intentos y la ayuda de 3 o más maniobras adicionales. En el caso de las maniobras puede ser que se ocupe un bulto para poder alinear los ejes. En el caso de 17 y 18 va a ser una intubación imposible. Entonces, si se determina esta escala y vemos que hay como una predicción desde antes difícil, tener todos los protocolos para el manejo de una vía aérea difícil. Y en caso de que no se llegue a poder intubar el paciente, realizar una instrumentación quirúrgica de la vía aérea, como una traqueostomía, por ejemplo. Esta es la bibliografía y espero sus comentarios. Muchísimas gracias. Buen día.